Ok, pues bienvenidos a la sexta clase de este curso de En el principio. am, Solamente hay 7 clases, entonces estamos en el fin de clase. El lunes será el último día de este curso. Siempre hay más cursos para ustedes, pero de este curso se va a terminar. Entonces, vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu El Santo. Espíritu Amén. Santo. Amén. Y una pregunta de repaso. ¿Cómo responde usted si alguien le dice, el diluvio es el puro juicio de Dios? ¿Cómo responde usted si alguien le dice, el diluvio es el puro juicio de Dios? Ujú. ¿Entienden la pregunta? Sí, sí, pastor. Ok. Siempre tengo que preguntar si entendió, porque a veces estoy pensando en una pregunta y mi mente está yendo en esta dirección, pero nadie me sigue por alguna razón porque estoy distraído en mi pregunta o algo así, pero si se entendió, está bien. Sí, hermano, Bueno, este, ah, Debbie primero. sí, sí, yo entiendo de esta manera, este, en sí fue un juicio de Dios porque de ver que había tanta maldad en ese tiempo, Ujú, los tiempos de Noé, ujú, de esa manera el Señor, pues, yo digo que ujú, como que se enojó porque había tanta maldad y ya había mucho desorden y ujú, quiso limpiar toda esa maldad ujú, y dejó a Noé nada más como lo vio que era justo, porque dice en la palabra que era un único hombre justo que, que entendía pues yo así lo entiendo, no sé. Sí, sí, gracias. Entonces, sí, obviamente es el juicio de Dios porque Dios vio toda la maldad en la tierra y se entristeció y iba a castigar a todo el mundo por su pecado. Ujú. ¿Hay algo más? creo que en el medio del juicio que iba a hacer al mundo, Ujú. eh, Dios también pensó, porque si hubiera sido un juicio, realmente no hubiera quedado nadie, ¿no? Ni Mm, Noé, ni mm, la humanidad. Tal vez Dios hubiera buscado otra forma de vida para hacer un nuevo mundo. ujú, Pero en el juicio de Dios, en medio del juicio, Dios le dio una oportunidad al hombre para enmendar sus errores, para que pudiera, ¿cómo se dice?, redimirse. ujú. Pero es notable también saber que en medio de esa chance que Dios le dio, Dios no es que no sabía que el hombre estaba en pecado todavía, porque Mm, la maldad todavía existía en el hombre, no ujú, se había arrancado la maldad. Por ujú. eso es que después de Noé, el mundo comenzó a corrompirse de nuevo por la maldad que había en el corazón. No de Noé, Ujú. sino en la descendencia, ¿no? Porque Sí. el pecado estaba presente en ese momento. Sí, entonces tenemos un vistazo de las buenas nuevas, ¿no? La salvación, porque sí, David tiene toda la razón, es un juicio sobre la tierra, pero también vemos la salvación, porque Dios salvó a la familia de Noé y Amén. también vemos en el Nuevo Testamento, y vamos a verlo de nuevo hoy, que Dios compara las aguas del diluvio con las aguas Sí, del bautismo. Ujú. Entonces, en la misma manera que Dios salvó a Noé y a su familia por las aguas del diluvio, nos salvó
a nosotros también por el agua Las de aguas del bautismo. bautismo. Ujú, ujú. Entonces vemos las dos cosas aquí en esta historia de Noé y el diluvio. Vemos el juicio, la ley, que Dios castiga el pecado. Y también vemos la salvación, el evangelio, que Dios quiere salvar a las personas. Las dos cosas. Sí, y también Noé predicaba por más de 100 años, dándoles un tiempo de gracia para que se arrepientan, pero desafortunadamente solamente la familia de Noé se arrepintió de su pecado y fueron salvados. Nadie más fue salvado en ese entonces. Y pues yo estaba pensando, y pues comentamos de eso antes, pero Noé predicaba 120 años sin ver frutos. Pues nosotros esperamos, en un año queremos un grupo grande de 50 personas o algo así, pero Noé predicaba fielmente por más de 100 años sin ver resultados en sus ojos. Obviamente la palabra de Dios no regresa sin hacer lo que Dios quiere que haga, pero en nuestras mentes, desde nuestra perspectiva humana, queremos resultados rapidito. Pero Dios tiene su propio tiempo. Ok. Amén. Una pregunta hasta aquí. No, pastor. Ok. Entonces, pues llegamos al fin de la historia del diluvio y como vemos en la pantalla tenemos un arco iris, un señal de la promesa que Dios dio a su gente. Ah, el último, el último hombre vivo, el último hombre de pie, el último hombre en la tierra. Hay muchas películas y muchas novelas y muchas series en la tele que se tratan de las últimas personas en la tierra o en cualquier planeta, porque nos fascinan. Pero ¿qué pensarían ustedes si fueran las únicas personas en la tierra como Noé y su familia? ¿Qué pensarían? ¿Qué sentirían ustedes? Me sentiría muy raro, pastor, porque de- después de haber visto un mundo y ser preservado, y Ujú, de repente me enseñan otro nuevo mundo, ujú, que aparentemente, y bueno, relativamente tiene que parecerme extraño, sentirme como raro dentro de ese mundo, sin saber qué hacer, pues solamente esperando la dirección ujú, divina, ¿no? ujú, ujú. Si fuera ese caso. Sí, sí. Debbie. Yo me sentiría como bien privilegiada, Sí, porque me sentiría muy amada del Señor, sí, sí. porque, porque de toda la gente, es la única que tuvo misericordia Dios de mí y Ujú. me dejó. Sí, exactamente. Y Diría yo, vamos a ver la misma actitud en Noé y su familia cuando leemos la historia. Ah, algunas personas creo que tendrían un poco de miedo del futuro. Tendrían, ¿qué va a pasar? ¿Qué ahora? ¿Qué hacemos? Somos las únicas personas. Algunas personas, pues no tenemos las cifras, pero algunas personas piensan que antes de diluvio había, no sabemos exactamente, obviamente, tal vez 2 o 3 mil millones de personas en la tierra. Estiman, pues tal vez no sabemos, la Biblia no dice, pero podemos imaginar que pues cada familia, cada persona vivía muchos años, cientos de años, y tenían muchos hijos. Entonces, la población de la tierra sería más grande aún. Y ahora otras personas se quedan.
Y vamos a ver algunas de las promesas, las bendiciones y los consuelos que Dios les dio a la familia de Noé en su gran misericordia. Vamos a leer Génesis 8:20, Génesis 8:20 a 9:17, a 9:17. Y mientras estamos leyendo la sección, quiero que ustedes piensen en esta pregunta. Cuando leemos esta sección, noten algo que les llama la atención. Después vamos a compartir lo que llamó la atención. Entonces, puede ser cualquier cosa, puede ser algo general, puede ser un detalle, puede ser un versículo, algunos versículos, lo que sea, pero piensen en algo que llama la atención. ¿Entendido? Ok. Ok. Tal vez Gabriel quiere empezar con 8:20 a 9:5. Sí, pastor. Sí. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, y el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Bendijo Dios a Noé, a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Uh-huh. ¿Y Edevi quiere continuar? Sí, el que derramaré sangre de hombre, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arca he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arcoíris en las nubes. Me acordaré del pacto mío
que hay entre mí y vuestros y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arca en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Muchas gracias, Debbie. Entonces, esto es la sección que nos toca hoy. ¿Y qué llamó la atención? Gabriel, ¿qué llamó la atención? Era indudable que, pues, de tantos animales que habían entrado en el arca, Ujú. me imagino que Noé estaba un poco asustado de Mm, todas esas bestias, ¿no? ujú, Y Dios le hace una promesa ujú, a Noé. Le dice que todos los animales van a temerle a él. Y ujú. esa va a ser la manera que Dios va a proteger al ser humano, en este Sí, caso a Noé, ¿no? sí, Que sí, los animales tendrían miedo del hombre. bien, Y bien creo que esa fue una explicado. forma de proteger a Noé y su familia. Sí, estoy de acuerdo. Am, pues m- personas son, pues algunos animales matan a las personas, toros, animales silvestres, pero naturalmente todos los animales tienen un sentido de temor, se alejan de los Ujú. seres humanos y eso es una bendición para nosotros. Am, pues los aves no se hacen un ejército y atacarnos, no hacen eso, tampoco las avispas o algo así, pero sí, de Era vez en como cuando. restablecer, era como restablecer el dominio del hombre sobre la Ujú. naturaleza, ¿no? Sí, o por lo menos eh, dar, dar protección, como usted dijo. Ah, Claro, ujú. a la Gracias. familia de Noé. Debbie, ¿qué llamó la atención suya? A mí me llamó la atención donde le dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, no habrá más diluvio para destruir la tierra. Eso fue lo que me llamó a mí la atención, Ujú. que Y por estableció el qué? pacto, una promesa que le hizo Dios a Noé, que no volvería a haber más diluvios. Ujú. Sí, tampoco nosotros. Eh, pues todavía Dios cumple su promesa que hizo con Noé hace mucho tiempo. Todavía hay arco iris en Con el el arco iris. cielo y cuando vemos un arco iris podemos recordar la promesa que Dios Recordando el hizo. pacto. Y si Dios cumple su promesa ahí, que no va a destruir la tierra con un diluvio de agua, pues cumple todas las otras promesas también que hace con nosotros. Ujú. Sí, ah, ah, dos cosas muy interesantes. Gracias, gracias. Vamos a continuar entonces. Am, oh, puse el nombre Noé dos veces. Noé sacrificaba animales a Dios. Lo vimos en Ujú. los primeros versículos. ¿Por cuáles razones demuestra su fe? ¿O en cuáles? Era por ¿Qué? agradecimiento, Sí, era exactamente. por agradecimiento de lo que había hecho Dios con toda su familia y con él. Ujú. Sí, como usted dijo antes, que um, habría habría estado muy, muy contenta si hubiera pasado eso a usted. Sí. Entonces es un acto de agradecimiento. Ujú.
le dieron gracias a Dios. Sí. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más vemos? ¿O algún detalle de lo mismo? Yo creo que más aparte de la gratitud de Noé y su familia a Dios, también había un signo, ¿cómo le llamamos? La adoración a Dios a través del sacrificio, del holocausto, ¿no? Ujú. Porque dice que vino olor fragante hacia él cuando Noé voluntariamente de su corazón sacrificó animales limpios y Ujú. aves limpias. Entonces es un modo de adorar a Dios porque a Dios le gusta la adoración en sus Sí, hijos. sí. Y pensamos en cuántos animales había. Pues no, Uh, no había claro, muchos. Entonces, sí. especialmente, pues Noé tomó parejas de animales, pero para los Él pudo, ¿no? animales puros, Él ya, pudo, si no quiso sacrificar también, él pudo haber guardado esos ujú, animales, ¿no? sí, pero Pero su corazón nació quería. Ujú, exactamente, ujú. exactamente. Sí, sí, exactamente. Y también es fe en el futuro. Si estamos sacrificando los animales que necesitamos para Exacto, vivir, sobrevivir, porque son los únicos animales que se quedan. Ok, Dios, vamos a confiar en ti. Ujú, excelente. exactamente. En la provisión de Dios, ¿no? Sí, también, pues me encanta el hecho que Noé y su familia inmediatamente salieron de la arca y la primera cosa que se apareció en su mente era, tenemos que hacer un altar y sacrificar para darle gracias a Dios. Amén. Había una lista grande de cosas que hacer. Tenemos que hacer eso, tenemos que encontrar un lugar para esto. Tenemos que sobrevivir, pero no, paramos, vamos a poner nuestras prioridades en orden y vamos a dar gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Nos salvó, nos salvó. Ujú. Amén. Sí, ok. Seguimos. ¿Cuáles son algunas de las cosas que Dios hacía para consolar a las 8 personas que se quedaron en la tierra? Y ya hablamos de una cosa que Dios hizo cuando Gabriel mencionó el hecho que Dios puso un sentido de temor en los animales para la protección de los seres humanos. Esto puede ser un gran consuelo para Noé y viendo su futuro, ¿no? ¿Qué más Amén. vemos? ¿Qué más vemos en esta historia? Que Dios les prometió que serían fecundos, Sí. que, se multiplicarían en la tierra, ¿no? Ujú. Creo que es una de las partes importantes que Dios le consuela a Noé de que a través de él va a venir otra descendencia. Ujú, ujú. Entonces Dios los bendijo Amén. con la misma bendición que hizo con Adán y Eva. Entonces, ok, somos pocas personas, pero va a haber más, va a haber más Amén. y no estaremos solos. Vamos a continuar la raza humana. ¿Qué más vemos? Y les dice que, por ejemplo, en el versículo 3 de 12 empezando, ¿no? Ujú, Todo lo pone en sus manos, le entrega todo a Noé y a mm, su familia. ujú. Y les promete que eso les va a servir de alimento también, que ellos no van a perecer, ¿no? Sí, entonces antes comían ¿qué? Verduras. Exacto. Y ahora Ahora van a comer carne. carne ahora. Dios estaba pues
proviendo por ellos, porque tal vez por el pecado, que entró en nuestros cuerpos, ahora una, una dieta de solamente verduras y todo esto es más difícil ser fuerte y todo, porque hay algunas proteínas que solamente se encuentran en algunas plantas y en la carne. Entonces Dios estaba proviendo a, a ayudar a los seres humanos en el proceso o de proceso de los efectos del pecado en el cuerpo. Mm. Ujú. ¿Me hago entender? Sí, sí, pastor. Ok, ok. ¿Qué más vemos? Hay Yo tengo mucho, una, hay mucho consuelo aquí. sí, mucho, mucho. Yo tengo una pregunta que no me queda muy claro cuando en el versículo 4, ¿Sí? cuando dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿A qué se refería eso, pastor? Ah, pues hay que cocinar su carne antes de comerlo. Entonces, no sé, Ah, sí, sí, o en sea, no ese, deberían comer carne cruda. sí. Ah, eso. Ujú, Ah, ujú. ok. Especialmente porque, pues, como Dios dice, am, queremos respetar lo que Dios hace. Entonces no vamos a matar a todo y, pues, comer. No, tenemos un poco de respeto por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios Amén. ha creado y ah, vamos a derramar la sangre antes de comerlo, antes de cocinarlo. Mm, bueno, Vemos ok, esto en algunas de las historias de David y Saúl, porque claro. una vez cuando el ejército estaba atacando y de hecho fue una gran derrota para el enemigo y Saúl dijo, pues nadie debe comer nada, tenemos que seguir batallando, peleando y pues al fin del día había algunos animales y se abalancearon sobre ellos comiéndolos crudos con la sangre. Entonces vemos este detalle en algunos lugares en la Biblia cuando lo leemos. Mm, Ujú. sí. Buena pregunta. ¿Qué más vemos? Eh, Donde dice, el que derramare sangre de hombre por el hombre, su ujú. sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Y a qué se refiere eso? ¿Y qué está haciendo Dios en eso? Sí, dice que no debemos de matar a otro hombre. Sí, exactamente. Entonces hay otra barrera de protección para los seres humanos. Dios está diciendo de nuevo, eh, No matarás. no matarás, no matarás. Pues es una protección también. Am, Aquí vemos un comienzo en la pena de muerte, el castigo de muerte. Exactamente. Entonces, también vemos en Romanos 13, déjenme leerlo por ustedes, dicen que, a ver, ¿dónde está? Exacto, versículo. ah, Sí, pues dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así Ujú. proceden recibirán castigo porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres Ujú. librarte del miedo a la autoridad? Hazlo bien y tendrás su aprobación,
pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, hablando de las autoridades, no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Entonces, Dios establece la ley de no matarás y también le da la autoridad a las autoridades que sí, en algunos casos, ellos tienen el derecho de usar la espada o la pena de muerte. Ujú. Es para la protección de los seres humanos, de nosotros mismos. Sí, nosotros protegiéndonos contra nosotros mismos. Ujú. Ujú. Pues creo que de todas, hay tantas cosas consoladoras aquí, pero creo que Sí, hemos hablado de todos los que estaban en mi lista. Hablamos un poco antes sobre el arco iris en la promesa de Dios que no iba a destruir al mundo con un diluvio y continúa en esta promesa. Sí, entonces vamos a seguir a la siguiente pregunta, a menos que haya más preguntas sobre esta. Ok. Ahora dale pues. vamos al Nuevo Testamento. Hemos leído este versículo antes en otras clases, pero es bien importante. Entonces vamos a leer la primera de Pedro 3, 18 a 22. Primero de Pedro, ¿cuánto? 3. 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, hasta una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios Padre, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ujú. Muchas gracias. Entonces tenemos la pregunta sencilla. ¿Qué tiene que ver el bautismo con el diluvio? Es que dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Corresponde a qué? Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Ujú, ujú. Eso es lo que el bautismo hace, nos quita los pecados. Eh, pues Dios nos salva por medio del bautismo porque nos da la fe que agarra a los beneficios que Dios ganó en la cruz por nosotros. Pero hay una comparación entre el bautismo y el diluvio, ¿no? ¿Y qué será? Sí. ¿Qué será esta comparación? Eh, es como eh, el diluvio limpió el mundo Ujú, de todo
la inmundicia que el Ok. mundo está corrupto y todo. Ujú, De la misma manera, el bautismo nos limpia ujú, también de esa basura espiritual que mm, arrastramos. ujú. Sí, Me parece que más o menos eso significa como una limpieza espiritual, el sí, bautismo, ¿no? sí. Ah, Creo, pues no sé. es un conocimiento muy interesante, pero ¿qué dice este versículo exactamente? Porque hace una comparación muy sutil con lo que el agua hizo y sí, pues limpió toda la tierra de la maldad, pero ¿qué más hizo? Pensando en el otro lado de la moneda. Aquí como que yo le entiendo como que dice, ahora nos salva, o sea, así como salvó a Noé, Ujú. de Sí, no perecer, así sí. ahora a nosotros el bautismo nos salva. Sí, exactamente, así es. Entonces la comparación es que las aguas del diluvio, pues se subieron y qué más encima, pues el arca y Noé y su familia fueron salvados por el agua y nosotros también somos salvados por el agua del bautismo. Bautismo. Sí, ¿entendido? Sí, Sí, pastor. Excelente. Vamos a seguir entonces. Cada vez que vemos al arco iris, ¿qué quiere Dios que hagamos? que Que recordemos Ujú, ujú. ¿Y cuál pacto fue? el pacto que que tuvo con Noé de que nunca más volvería a perecer la humanidad con agua. Ujú, ujú. ¿Y por qué nos da consuelo ese No hecho? le, no le entendí, hermano. Sí, porque este hecho que Dios pone su arco iris en el cielo nos da a nosotros consuelo. Es que es una señal, Ujú, ujú, dice que para que recordemos, lo recordemos cada ujú. vez que salga el arco iris, recordemos lo que hizo. Sí, sí, exactamente. Entonces Dios cumplió su promesa, continúa cumpliendo la promesa y cumple todas Las las promesas. otras promesas. Excelente. Ok, vamos a bienvenido Juan Manuel. Estamos, pues, estamos en el fin de la clase, pero bienvenido. Quédese, quédese. um, pero tal vez si usted quiere venir a la otra clase a las 9 para la primera mitad, estaría bien. ¿Me escucha Juan Manuel? Sí, pastor, es que Excelente. como vi el horario de las 8, Ah, creí que estaba empezando el de las 8, ah, pero, perdón. pero si me lo permiten, me puedo No, integrar. no, no, no. Bienvenido, bienvenido. Gracias. Ok, pues hemos estado estudiando algunos principios de la interpretación de la Biblia. Hemos visto algunos principios cada día y hoy nos toca una más, o por lo menos vamos a enfocarnos en cómo la razón humana cabe en la interpretación de la Biblia, cómo usamos la razón humana, nuestras mentes, en una manera agradable y buena para interpretar la Biblia. Entonces tengo una foto, una pintura enfrente de ustedes. Ah, hay una reina y hay una sirviente. Entonces pensamos, ¿la razón humana es más como la reina o es más como el siervo, la sierva? Vamos a regresar a este punto. Entonces, si no se entiende, está bien, pero quería poner la foto enfrente de ustedes primero antes de mirar algunas de las preguntas.
Entonces, pensando en lo que hemos estudiado en Génesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de un ejemplo de un mal uso de la razón humana en la interpretación de la Biblia. Entonces, pensando, ¿cómo, cómo, cómo podemos usar nuestra razón en una manera mala o no tan buena para entender la Biblia en una manera equivocada? ¿Me hago entender? Eh, sí, pastor. Ok. Yo creo que un mal uso de la razón en la interpretación de la Biblia es que tomamos de una manera ligera y Mm, pensando que la Biblia es un cuento de hadas o mm, un mito o en vez de una realidad, ¿no? Entonces, sí. ese es un mal uso de la razón en la interpretación de la Biblia, para mí, ¿no? No, es un buen ejemplo. Entonces, cuando pensamos, esto, y no entiendo eso, esto no puede ser porque yo no puedo entenderlo, entonces yo voy a cambiar la Biblia para que se quepa en mi razonamiento. Entonces, eso es un mal uso de la razón para interpretar la Biblia. Mm, A Sí, mi hermano. manera, ¿no? sí. Igual si yo leo la Biblia y yo lo voy a entender a mi conveniencia, Mm, no a lo que dice la Biblia. ujú, ujú. Entonces ahí estaría que yo estaba haciendo mal, o sea, entendiendo mal lo Sí. que dice, haciendo mal, porque la Biblia es bien clara. Ujú. No, Yo no puedo excelente. hacerlo con mis propias palabras, decirle a otra gente a mi entender, ¿no? Ujú, ujú. Debe ser a lo que dice la Biblia, basarme en la Biblia, porque esa es la palabra de Dios. Amén. No, exactamente, amén. Am, sí, si usáramos la razón en esa manera, como ustedes acaban de describir, am, la razón sería como la reina en el dibujo antes. Ella Ujú. domina, ella dice lo que la Biblia quiere decir y algo así. Entonces, ella es encima de todo. Sobre todas las cosas. Sí, eso no es bueno. Ahora de un ejemplo de un buen uso de la razón en la interpretación de la Biblia. Eh, ¿Qué? Adelante, Debbie. sí, sería eh, escudriñar, bien, Mm, leer, entender, sí, sí, para exactamente. El hecho que poder tenemos transmitir. palabras enfrente de nosotros que tenemos que leer y usar nuestra mente para entender las palabras, porque las palabras vienen frases, oraciones y todo eso. Es un idioma. Amén. Ujú. Excelente, excelente respuesta. Am, sí, estoy completamente de acuerdo. Por ejemplo, cuando vimos Génesis 3:15, que es la primera promesa de un Salvador, pues no dice muchos detalles, entonces tenemos que usar nuestra razón en leer la Biblia, hacer comparaciones, y entonces, sí, Dios está hablando de un Salvador que va a venir y destruir las obras del diablo en la cruz. Entonces, usamos nuestra razón para entender las promesas mejor, porque, pues no es muy clara aquí, no tenemos muchos detalles, ¿cómo se llama este simiente? No, pues vamos leyendo y vamos comparando y aprendiendo de la promesa. Entonces, sí, eso es un buen uso de la razón humana. Amén. Tengo una tabla aquí, y eso es lo que queremos um, esto es lo que queremos que sea la verdad. La escritura es la base de todo lo que creemos.
Entonces, vamos a la Biblia para nuestro fundamento. Vamos a la Biblia para entender lo que dice. Si tratamos de añadir nuestra razón como la base, como la reina, como el fundamento, entonces tenemos un problema porque realmente esta tabla es así. La razón dicta lo que la escritura diga. Entonces, si no, yo no puedo entender esta enseñanza de la Biblia, voy a echarlo, voy a cambiarlo, voy a quitarlo. Entonces, la razón se hace la reina de todo y eso no es bueno. Es muy peligroso, pastor, Sí, querer razonar, la, querer, cómo le decimos? Querer razonar lo que ya está escrito. ujú, ujú, Eso es un peligro para nosotros los cristianos que ujú. creemos por fe. Sí, sí, exactamente. Entonces, eso es lo que queremos. La base de la escritura y lo que creemos. Y la razón es la sierva, el siervo, el sirviente que nos ayuda. Um, un ejemplo, una cita un poco, un poco extraña, pero nos enseña mucho sobre el puesto, el papel de la razón en nuestra lectura de la Biblia. Es una cita de Martín Lutero, de hecho, y dice así, ah, la razón es una gran asesina, la novia del diablo, miserable, prostituta, guía, ciega, enemiga de la fe, la más grande y más terca enemiga de Dios. Pues Sí, está diciendo muy, muchas cosas y está muy hablando, fuerte, muy fuerte. sí, muy, muy fuerte. Y él está hablando sobre el uso de la razón como la reina de todo. Pero inmediatamente después dice, la razón es el más grande y más importante regalo de Dios al hombre, de una excelencia y belleza inestimable. El siervo más útil en la teología, algo divino. Entonces, si estamos usando la razón en la manera correcta, como Exacto. la sierva, como el siervo, entonces la razón es un gran regalo de Dios para que entendamos la escritura mejor. Pero tan pronto que usemos la razón como la reina, como el dictador, como la autoridad sobre encima de la escritura, entonces se hace un montón de Se cosas vuelve malas. sí, nos derrota, nos asesina, pastor. Sí, sí, exactamente. Una pregunta hasta aquí. No quiero hacer las cosas complicadas, pero también quiero profundizarnos un poco más en nuestro entendimiento de cómo nos acercamos a la Biblia. Ujú. Excelente. Entonces, sigamos a consolidar las 5 preguntas. Entonces, en pocas palabras, en palabras suyas, ¿de qué se trata esta historia? Bueno, para mí, esta historia de Noé es para mí, ¿no? Ujú. Significa el gran amor de Dios para Mm, con la humanidad, para con nosotros, los que vivimos después de Noé, ujú, que Dios es fiel y ujú. que cumple sus promesas a Mm, través de los siglos, sí, porque Él no podía destruir la tierra y no cumplir que tendría que venir el Salvador, ¿no? sí. Porque en Génesis 3:15 Él promete un Salvador. Ujú, Y si hubiera destruido la totalidad de la tierra sin dejar seres humanos, entonces no hubiera habido un Salvador. ujú, Entonces yo veo, para mí esta historia se trata del gran amor de Dios para ujú. nosotros al cumplir su promesa de venir, de traer al Salvador. Sí, excelente. Y usted mencionó algo que quería mencionar, pero se me olvidó, que Dios estaba guardando, estaba
conservando la línea del Salvador. Entonces, Amén. muchos siglos después, el Salvador, Jesucristo, iba a nacer de la línea de Noé. Ujú. Así es. Excelente. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Tal vez Debbie puede tomar esta. ¿Qué ¿Qué pecado? Um, pues el pecado que me enseña a confesar esta historia es que no le, que no le creyera, que no le Ujú, creyera al Señor si me está prometiendo cuidado, ujú. Sí, si exactamente. está proveyendo de todo, hasta del alimento, porque ahí se preocupó hasta por alimentar a la gente, a todos, a toda la familia de Noé. Ujú, Entonces, él hasta ahorita, él nos provee. Dice también ujú, que no nos afanemos, que qué vamos a comer, qué vamos a vestir el día de mañana, ujú. porque él nos proveerá, o sea, él nunca nos va a dejar. Sí, excelente, gracias. La tercera pregunta es, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Ya hemos mencionado y Gabriel en su resumen bueno y corto mencionó algunas de las muchas demostraciones del amor de Dios en esta historia, Sí. pero siempre es bueno enfocarnos en el amor de Dios. Entonces, una vez más, tómanos en otra dirección para ver otro lado del amor de Dios aquí. Bueno, el hecho de que el hombre, cuando dice qué pecado me enseña a ver en la historia, vemos que Dios le entregó a Noé Ujú, todo, le dio todo ujú, para que él se enseñorara y fructificara y procreara la tierra. ujú, Pero vemos también que Noé no se negó a sacrificar eso que ujú, Dios le entregó. Entonces ujú. nosotros muchas veces no nos negamos a sacrificar muchas de las cosas que Dios nos ha dado Sí. para poder seguir adelante, ¿no? Y, y una de las cosas que yo veo el amor de Dios como Noé fue agradecido con Dios. De la misma manera, en nosotros queda la gratitud que debemos tener a Dios por Ujú, lo que Él hizo por nosotros. ujú. Excelente. Sí, eso es. Gracias. Entonces, la cuarta pregunta es, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Creo que Él enseña, nos enseña a ser agradecidos con Él. Sí. Ujú. Una de las cosas, ser muy agradecidos. La gratitud es algo que le agrada a Dios, Él que provee nosotros tantas seamos. cosas. Ujú. Sí, Excelente. Y la última, la quinta, ¿con quién vamos a compartir este mensaje? Y obviamente queremos compartirlo con todo el mundo, pero pensamos en una situación en que sería más apropiada usar esta historia bíblica en en vez de nuestra vida. otra historia bíblica. Sí, porque esta historia bíblica de Noé encierra un total mensaje del amor de Dios Ujú, hacia la humanidad, ¿no? La promesa del Salvador, la protección, la conservación de la humanidad para cumplir esa promesa. ujú, Y bueno, y todo lo demás que viene por la gratitud y todo lo que nosotros tenemos que hacer para seguir en ujú. ese camino que Dios nos ha dado. Sí, estoy completamente de acuerdo. Gracias. Una pregunta hasta aquí. Hemos llegado al Hermana, fin. claro. Ujú. Ok, entonces para la tarea, vayan pensando y más que pensando, vayan haciendo su proyecto final y
También voy a colocar el video para la lección 7, la última lección que vamos a tener el lunes en el grupo de WhatsApp. Y pues vayan pensando en las preguntas del proyecto final. ¿Qué historia? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo voy a grabar el proyecto? Eh, Todas esas cosas. Mándenme mensajes